set this prisoner free. All your wondrous works reach throughout the land. Estamos de regreso, muchas gracias porque continúan aquí con nosotros. Estoy aquí viendo algunos de sus mensajes, de su llamada, de sus correos electrónicos. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca de la inmortalidad del alma. Lo voy a repetir, la inmortalidad del alma, no confundir con la inmoralidad del alma, eso es otra cosa. El alma inmortal. Les quiero compartir para iniciar un texto de la Escritura que viene en el libro de la Sabiduría. El libro de la Sabiduría está en el Antiguo Testamento, es uno de los 7 libros llamados deuterocanónicos, y que por cierto las Biblias protestantes no los tienen. Una forma muy sencilla de saber si la Biblia que tienes en casa es católica o no, es ir al índice y buscar el libro de la Sabiduría, por ejemplo. Si tampoco está en el libro primero y segundo de Macabeos, el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de la Sabiduría, el libro de Baruch, estos son libros deuterocanónicos. Si no están allí, tu Biblia es una Biblia protestante. Muy bien, libro de la Sabiduría, capítulo 2, a partir del versículo 23, dice lo siguiente: porque Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo a imagen de su mismo ser. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo, y la experimentan sus secuaces. En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios, y ningún tormento les afectará. Los insensatos pensaban que habían muerto, su tránsito les parecía una desgracia, y su partida de entre nosotros un desastre. Pero ellos están en paz. Aunque la gente pensaba que eran castigados, ellos tenían total esperanza en la inmortalidad. Tras pequeñas correcciones recibirán grandes beneficios, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol y los aceptó como un sacrificio de holocausto. En el día del juicio resplandecerán y se propagarán como el fuego en un rastrojo. Gobernarán naciones, dominarán pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en Él comprenderán la verdad, y los fieles a su amor permanecerán a su lado, pues la gracia y la misericordia están destinadas a sus elegidos. Palabra de Dios. Esta fue una cita para los que quieran tomar nota del libro de la Sabiduría, capítulo 2, del versículo 23 hasta el capítulo 3, versículo 9. Dios creó al hombre para la inmortalidad. Bueno, verdad revelada por la Escritura. Sin embargo, verdad accesible también para la pura razón. Esta inmortalidad del hombre es evidente para todos que no se realiza en esta tierra en cuerpo y alma. Todos conocemos la realidad de la muerte, que, según la definición del catecismo, es la separación del alma del cuerpo. Todos conocemos esta realidad. Si bien no la hemos experimentado en carne propia, muchos la hemos experimentado en personas cercanas a nosotros, seres queridos. Sin embargo, creemos los cristianos que la muerte solamente implica una separación entre el cuerpo y el alma. Que, digámoslo así, el alma no muere. Pero esto, les decía yo, es una creencia no únicamente cristiana. Antes de los tiempos cristianos ya existía la creencia en la inmortalidad del alma. El pueblo de Israel creía en ella. El libro de la Sabiduría es un ejemplo de esto. Pero no solamente el pueblo de Israel. Filósofos, pensadores de otras culturas y civilizaciones también llegaron con el solo uso de la razón, sin tener acceso a la verdad revelada, por ejemplo, al pueblo de Israel y al pueblo cristiano, llegaron a la conclusión de que el alma humana es inmortal. Pensadores griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles y otros llegaron a esta conclusión con el solo uso de la razón. De hecho, para el católico existen ciertas verdades que se conocen como preámbula fidei, los preámbulos de la fe. Y aquí agradezco a mi buen amigo, al buen Manuel Ocampo, al doctor Manuel Ocampo del programa Concilios,
que esta mañana me dirigía la reflexión hacia estos preámbula fidei. Claro, los preámbula fidei, la palabra preámbula significa el camino antes de, preámbula, el camino antes de la fe. Los preámbulos de la fe nos dicen que hay verdades accesibles a la razón, que cualquiera puede llegar a ellas. Una de estas verdades es la existencia de Dios. La Iglesia declaró dogmáticamente en el Concilio Vaticano I que la existencia de Dios es accesible a la razón sin necesidad de la revelación. No implica que no necesitemos la revelación, no, claro que sí, pero que el llegar a la conclusión de que hay un Dios es accesible a la razón. Lean, por ejemplo, el capítulo 1 de la carta a los Romanos para que vean la exposición del apóstol de los gentiles al respecto. Otro de estos preámbulos de la fe es este, de la inmortalidad del alma. Sócrates decía, por ejemplo, que si esta vida fuese lo único que existiese, que si lo único que hay es esta vida, sería ventajoso para los malos. Claro que sí. Fedón, bueno, en el libro Fedón, Platón recoge, por ejemplo, los últimos momentos de la vida de Sócrates y todos los diálogos e intercambios que él tiene con amigos y aquellos que lo acompañan en este tránsito. Y allí se recogen muchos de los argumentos de este mundo precristiano, pagano, al respecto de la inmortalidad del alma. No sin ciertos errores. ¿Por qué? Porque ciertamente es accesible a la razón el hecho de la inmortalidad del alma, mas la revelación ha venido a perfeccionar esta razón, este razonamiento, y a llevarlo a su cumplimiento, digamos, final. ¿Para qué les digo todo esto? Para que vean que esto de la inmortalidad del alma no es un invento cristiano, no es un invento de la Iglesia, que Cristo y su Iglesia simplemente nos han brindado la plenitud de este conocimiento. Y ya que estamos hablando de esta cuestión de la inmortalidad del alma y de la muerte, separación entre cuerpo y alma, pues sería bueno que los invitara yo ahora a que viéramos un video de nuestros amigos de Imparare Roma, estos jovencitos seminaristas y sacerdotes del Regnum Christi, de la Legión de Cristo, que con mucha creatividad y con muy buen contenido, y también con buen sentido del humor, nos presentan verdades de nuestra fe. Este es un video que se titula ¿Qué hay después de la muerte? Y que nos sirve en este contexto para meditar sobre estas realidades últimas que la Iglesia siempre nos propone meditar hacia el final del año litúrgico. Así que si les parece, vamos a ver este video ¿Qué hay después de la muerte? De nuestros amigos de Imparare Roma. Hola, ¿qué tal? En el video pasado sobre el fin del mundo, probamos que la muerte es una de las grandes certezas de la vida del hombre. La muerte es una de las grandes certezas de la vida del hombre. Hey, ¿esa no es una prueba? Bueno, eso no, pero esto sí. Sí, eso sí. Continuando, la gran pregunta es ¿qué pasa luego? Y como es una de las interrogantes más profundas de la vida del hombre, muchos han intentado responderla. Por ejemplo, diciendo que después de la muerte hay oscuridad total, no queda nada de la vida, solo hay sombras. ¡Ey! Ahí está el interruptor, ¿eh? ¡Ah, genial! ¡No lo había visto! También otros han dicho después de la muerte, nuestra energía vital adopta una nueva forma, reencarnándose en ella, y así sucesivamente. Por ejemplo, en una llama, o en una llama, o en un pijama, 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 o en un pijama. Gracias, me había adorado. Ah, ya me di cuenta. Esto, la reencarnación no tiene mucho sentido, ¿verdad? No, la verdad es que no. Y por último, también otros han dicho después de la muerte viene el limbo. Oh, limbo, limbo, limbo like me. Gracias a Dios, sabiendo del cuánto nos podíamos confundir, pensando en estas cosas que van más allá de nuestra capacidad de comprensión, nos ha dado algunas respuestas a la Sagrada Escritura. Y sobre todo, mediante la venida de su único Hijo Jesucristo, nos ha revelado algunas verdades que la Iglesia ha reflexionado durante siglos
y nos enseña como buena madre que es. En el número 1022 del Catecismo dice: Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Los términos importantes son morir, alma inmortal, juicio particular, purificación, cielo y condenarse. Partimos de una realidad fundamental. El hombre es una unidad de cuerpo material y alma espiritual. Esto se puede probar filosóficamente, pero también es una verdad que todos experimentamos. Por eso, cuando morimos, nuestro cuerpo pierde los signos vitales, pero nuestra alma, que es espiritual, no puede morir, sino que subsiste. Y la Iglesia nos enseña que se presenta inmediatamente ante Jesucristo para un juicio particular. Se llama particular para diferenciarlo del juicio universal, que sucederá al final de los tiempos tras la segunda venida de Jesucristo. ¿Cómo será este juicio? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos defenderá? ¿Quién nos preguntará? Lo primero es quitarnos de la cabeza el típico juicio de las películas. Lo segundo será darnos cuenta que nada de lo que imaginemos será exacto. Lo importante son las realidades de fondo, que estaremos ante la presencia de Jesucristo en todo el esplendor de su divinidad. Dios misericordioso, pero también justo, y la verdad absoluta. La materia del juicio será nuestra vida, y el contenido será el amor. ¿Cuánto hemos amado y cómo se ha demostrado este amor en los pensamientos, palabras, obras y omisiones de nuestra vida? Y así nosotros mismos seremos quienes comprendamos ante la verdad plena de Cristo qué destino nos corresponde en justicia. Cielo, infierno o purgatorio. Infierno si hemos rechazado libremente el amor de Dios mediante la persistencia en el pecado mortal. Purgatorio si morimos en gracia de Dios, pero aún no perfectamente purificados. Este estado no es eterno, sino que todos los que ahí están pasarán al cielo en algún momento. Por eso los vivos podemos y debemos ayudarles con nuestras oraciones. Tras el juicio universal de la segunda venida de Cristo, solo quedará cielo e infierno. Y al cielo irán los que mueren en gracia y en amistad con Dios y están perfectamente purificados. Y ahí seremos completamente, perfectamente, plenamente e insuperablemente felices por toda la eternidad sin fin, porque veremos a Dios cara a cara. Dios quiere que todos lleguemos al cielo. Por eso nos ofrece todos los medios para alcanzarlo. Esa es la razón de la importancia del bautismo, la Eucaristía, la confesión sacramental, la oración, que nos permiten estar siempre en vida de gracia. Y respecto a quienes no han conocido el Evangelio sin culpa suya, sabemos que Dios, que es justo, sabrá darles la posibilidad de salvarse por medios que solo Él conoce. Nuevamente han quedado muchas cosas pendientes, pero ustedes mismos las pueden leer en los enlaces al catecismo de la descripción. Y no lo olvides, vive la fe con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Un mensaje de fe. Año de la Fe, 2012-2013. Nuevamente nuestra iglesia medita sobre el amor a Dios. Los 10 mandamientos, la vigencia de las tablas de la ley, año de la fe, 10º mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Dijo Dios a Moisés: No codiciarás nada que sea de tu prójimo. No desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. El 10º mandamiento desdobla y completa el 9º, que versa sobre la concupiscencia de la carne, prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos por el 7º mandamiento. La concupiscencia de los ojos lleva a la violencia y la injusticia prohibidas por el 5º precepto. La codicia tiene su origen, como la fornicación, en la idolatría condenada en las 3 primeras prescripciones de la ley. El 10º mandamiento
se refiere a la intención del corazón. Resume con el 9º todos los preceptos de la ley. La concupiscencia es un desorden, es un apetito sensible que nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Así, desear comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío. Estos deseos son buenos en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y pertenece o es debido a otra persona. El 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Vivamos conforme a la voluntad de Dios, obtengamos lo que en justa medida y en base a un esfuerzo como lo es el trabajo, podemos adquirir sin permitir que el pecado de la codicia nos lastime o lastime a otros. Vivamos en el amor de Dios. Un mensaje de fe. Amigos, ya regresamos. Muchas gracias porque siguen aquí con nosotros. Al final del bloque anterior veíamos este video que hay después de la muerte de los chicos seminaristas, sacerdotes y algunos de ellos de este apostolado en medios de comunicación que se llama Impara de Roma. Ustedes pueden buscarlos en YouTube para ver más videos de ellos. Y destacaban ahí algunos puntos, ¿no?, sobre esta cuestión de qué hay después de la muerte. Y nos hablaban en uno de estos puntos sobre esta alma inmortal, la inmortalidad del alma. Yo ahora quisiera dirigir nuestra atención al Catecismo de la Iglesia Católica, esta herramienta fundamental sin la cual nosotros pues podemos estar muy a medias en el conocimiento de nuestra fe, y muchas veces decir a medias es decir mucho, Desafortunadamente muchos de nosotros nos quedamos con la instrucción religiosa que recibimos cuando teníamos 6, 7 años para hacer la primera comunión, por ejemplo, y no más que eso. Entonces es necesario que por lo menos tengamos en casa el Catecismo de la Iglesia, donde se nos va a desarrollar de una forma sistemática todo el contenido de nuestra fe. El contenido de la fe es necesario conocerlo para poder abrazarlo, saber lo que creo para creerlo con ganas, vamos a decirlo así. Entonces el Catecismo es una herramienta indispensable. En el Catecismo quiero que vayamos al número 362, párrafo 362. Abre este párrafo, esta sección del Catecismo, con un título en latín: Corpore et anima unus. Dice así: la persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. A la vez corporal y espiritual. El relato bíblico del Génesis expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre en un ser viviente. Está refiriéndose al Génesis al relato del Génesis capítulo 2, allí en el versículo 7, donde se nos habla de esta realidad del ser humano como un ser que es a la vez corporal, dice, formado del polvo del suelo, pero también espiritual, Dios que sopla en la nariz del hombre aliento de vida. A menudo, párrafo 363, el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana o toda la persona humana, pero designa también lo que hay más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa, esta es una frase que hay que tener allí subrayada, alma significa el principio espiritual en el hombre. Es decir, contra los materialistas
que no solamente somos materia, que no solamente somos cuerpo. Hay que entender esto. Porque en los últimos siglos, nuestro mundo, vamos a decirlo, el mundo occidental, pero ahora ya todo el mundo, ha venido un ataque, vamos a decirlo así, progresivo al cristianismo. Porque atacar el cristianismo es atacar la civilización occidental que construyó el cristianismo. El primero de estos ataques vino en una forma, digamos, de ateísmo, querer separar al hombre de Dios. Después vino un ataque, digámoslo, materialista, digámoslo así, querer separar al hombre de su alma. En estos tiempos, ya habiendo sufrido los efectos del ateísmo y del materialismo, estamos bajo un tercer ataque. Un ataque que pretende ahora separar al hombre de su propio cuerpo. Y ese ataque se llama ideología de género. El primero, ateísmo, separar al hombre de Dios. El segundo, el materialismo, separar al hombre de su propia alma. Hacernos pensar que solamente este cuerpo que se ve, se toca y lo que aquí tenemos es lo que existe. Y en tercer lugar, pretender incluso separar al hombre de su propio cuerpo. La ideología de género. Entonces hay que estar atento a todo esto, ¿no? Bueno, dice entonces el párrafo 363. Alma significa el principio espiritual en el hombre. Principio espiritual en el hombre. Siguiente párrafo que quiero compartir. 365. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas divididas. Repito. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, me equivoqué, ¿ven? Sino que su unión constituye una única naturaleza. Repito esta parte. Cuerpo y alma, espíritu y materia no son dos naturalezas divididas. Esta unión de el espíritu y la materia constituye una única naturaleza. Por eso abre esta sección del catecismo con esta frase latina: corpore et anima unus. Corpore et anima, alma unus, uno. Unión de cuerpo y alma. Esa es la definición, vamos a decirla, de ser humano. ¿Cómo le llamamos a un cuerpo humano sin alma? Cadáver. ¿Cómo le llamamos a un alma humana sin cuerpo? En el lenguaje coloquial y vulgar le llamamos fantasma o un alma. Por eso se dice las almas del purgatorio. Almas humanas separadas del cuerpo por medio de la muerte, pero sin cuerpo, obviamente ya. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que ser humano es, en la definición del Catecismo de la Iglesia Católica, la unión entre el cuerpo, material, y el alma, principio espiritual. Esto es importante que lo conozcamos. Este párrafo que sigue, el 366, es muy importante y crucial para esto que estamos viendo el día de hoy. Dice: la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Esto, por ejemplo, lo reafirmó el Papa Pío XII en su encíclica Humani Generis del año 1950. Una encíclica que aborda muchos temas interesantísimos. Repito el nombre: Humani Generis, del género humano. 1950, Papa Pío XII. ¿Por qué reitero el nombre y por qué la menciono? Porque entre los muchos temas interesantes que menciona, toca este, por ejemplo, del alma espiritual directamente creada por Dios, pero también habla de una cuestión como de Adán y Eva, del monogenismo, condena, por ejemplo, el poligenismo. Son cuestiones que hay que conocer, ¿no? Entonces, el
alma espiritual de cada uno de nosotros, de cada ser humano, es directamente creada por Dios. No es producida por los padres. Aquí hay que recordar esta realidad también. Los padres, en el lenguaje cristiano, son llamados co-creadores con Dios. Por eso los cristianos no decimos que los seres humanos nos reproducimos. Decimos que los seres humanos procreamos. Hay una distinción. Los padres aportan el elemento material. Una célula masculina, una célula femenina. Dios, vamos a llamarle así, aporta el elemento espiritual, el alma, creada por Dios directamente, no producida por los padres. Esto también hay que conocerlo. Y continúa el párrafo 366, esta alma, creada directamente por Dios, es inmortal. Esto de la inmortalidad del alma, además de pertenecer a los preámbulos de la fe, ya les decía yo en el bloque anterior, esto es algo accesible para la razón, esto es algo que filósofos precristianos, digamos, llegaron a esta conclusión también. Además de ser parte de los preámbulos fidei, pues es parte de la fe, es un dogma de fe. La inmortalidad del alma es un dogma de fe, definido y defendido a lo largo de la historia de la Iglesia en varios concilios. El catecismo aquí cita el concilio de Letrán del año 1513. Esto también es bueno conocerlo, porque entonces de pronto por ahí algún católico puede ir, bueno, yo soy católico, pero no creo en eso de la inmortalidad del alma. Bueno, entonces no eres católico. La inmortalidad del alma, dogma de fe. Concilio de Letrán, 1513. Y continúa este párrafo 366. Esta alma inmortal, directamente creada por Dios, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte. Esto es una definición de la muerte que me gustaría que resaltáramos. Separación de cuerpo y alma. Es eso, una separación. Y, vamos a decirlo así, temporal además. Reflexionar en esto no es que nos vaya a ayudar a que sea menos dolorosa la muerte de un ser querido, no. Pero sí tiene que llevarnos a reflexionar en que esto es una separación temporal. No solamente una separación temporal del ser querido con nosotros, sino una separación temporal entre el alma de ese ser querido y su cuerpo. Separación que terminará, dice aquí, en la resurrección final, cuando el alma se una de nuevo al cuerpo. La resurrección del cuerpo, este es otro dogma de fe, lo recitamos en el credo, habla de esta inmortalidad del alma. ¿Para qué creer en la resurrección del cuerpo si no se fuese a unir con un alma que nunca murió? Si el alma muriera, ¿para qué resucitaría el cuerpo? ¿Para quedar allí un cuerpo inerte, digamos, aunque de alguna forma resucitado? No. Resurrección del cuerpo va íntimamente ligado a la unión con un alma que no había muerto. Espero que esto no los esté confundiendo más. Entonces, voy a repetir completo, ya sin pausa, el párrafo 366. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres, y que es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte, y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Todos estos son puntos que nosotros tenemos que tener en mente y que deben llevarnos a reforzar nuestra creencia en la resurrección. Nosotros tal vez no lo hemos meditado lo suficiente. Fuimos creados, como la cita del libro de la sabiduría nos lo indicaba, para la inmortalidad. Hemos sido creados inmortales. De hecho, vamos a decirlo así, aunque a alguien le suene extraño porque nunca lo había escuchado, somos inmortales. Tú que estás ahí en casa, eres inmortal. No en el sentido de que no morirás en este mundo, no en el sentido de que ese cuerpo que tienes no se separará del alma en algún momento. No inmortal en el sentido de vivir para siempre aquí
en este mundo que conocemos, no. Pero sí en el sentido de que cuando la muerte venga, y vendrá, será una separación temporal entre el cuerpo y el alma. Que en el momento de la muerte no se pierde, digamos, la conciencia. No es como una vela que está encendida y que alguien de pronto sopla y la apaga y deja de existir. Hay quien piensa que esta existencia es lo único que existe. Que venimos de la nada y que vamos hacia la nada. Pero si venimos de la nada y vamos hacia la nada, pues somos nada. Y sin embargo, la experiencia y la experiencia personal íntima de cada uno de nosotros, la misma conciencia que yo tengo, debate esto y refuta esto. No soy nada, soy alguien. En el momento de la muerte, la conciencia no se pierde. La memoria no se pierde. La inteligencia no se pierde. Recuerdo aquí la respuesta que el padre Jorge Loring, sacerdote jesuita, apologista extraordinario, le brindaba a un joven que por correo electrónico le confiaba que quería suicidarse. El padre Jorge le respondía: no lo hagas, no te suicides, no resolverás nada de lo que quieres resolver, al contrario, lo vas a agravar, porque suicidándote quieres huir de alguna situación o de algún problema, pero si te suicidas, no vas a olvidar aquello, vas a seguir siendo consciente, y peor todavía, porque habrás dado una solución definitiva a algo que era un problema temporal, y seguirás estando consciente de ello y atormentado todavía más que lo que estabas en este mundo. Tenemos que tener esta conciencia clara nosotros. Esta vida no es lo único que hay. Hemos sido hechos para la inmortalidad. Vivir como si todo se acabara en el día de la muerte es una insensatez y una locura. No dicho únicamente por los cristianos, no afirmado categóricamente solamente por el Dios hecho hombre, Jesucristo, sino por el sentido común de cientos de hombres que vinieron antes de Cristo también. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de la inmortalidad del alma. Yo les pido que permanezcan con nosotros porque ya regresamos. Amigos, estoy de regreso, estamos de regreso. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. El día de hoy hablando de la inmortalidad del alma. Agradezco muchísimo sus comentarios, agradezco muchísimo pues todo lo que nos hacen llegar a través del correo electrónico, a través de sus llamadas telefónicas, a través también de esta red social Facebook. Por ejemplo, mando un saludo a Modesto Jiménez, diácono, y a su familia que está viendo el programa. Un abrazo, Modesto, gracias por comunicarte. Y también, bueno, a todos los demás que están aquí dejándonos a través del teléfono, como Gabriela Lazo en Puebla, como habitualmente lo haces, gracias Gabriela por comunicarte. Como Isra Arias, desde Mixtlán, Jalisco, gracias también a ti por llamarnos. También en el teléfono María Guadalupe González de Cuatro Ciénegas, en Coahuila. Me imagino que debe ser un lugar impresionante este de las Cuatro Ciénegas. Ojalá algún día pueda yo conocerlo. Pues te mando un abrazo hasta allá, María Guadalupe. También a María Teresa Arnaud desde el bellísimo Morelos en México. Lourdes Bretón, claro que sí, también desde Puebla, muchas gracias. Y bueno, en el teléfono esos son algunos de los que nos han estado llegando. En el correo electrónico, Fernando, por ejemplo, a ver, Fernando hace una pregunta, vamos a ver si este aparato funciona bien. Sí, dice: comentaste la separación del cuerpo y del alma. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu? Cuando sea la resurrección, ¿cómo será? ¿En cuerpo y alma y espíritu? Hace una pregunta él. Es una pregunta muy buena. Fernando, dice aquí Fernando X. Bueno, Fernando, esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu? Es una pregunta que el catecismo responde.
Porque ciertamente, cuando nosotros vamos a la Escritura, la Sagrada Biblia, bueno, a todos nos queda clara la distinción entre el cuerpo y el alma, ¿no? Pero de pronto hay algunos pasajes, por ejemplo en San Pablo, en los cuales se habla de alma y de espíritu. Y entonces, ¿son distintos? ¿Es lo mismo? ¿A qué se refiere? El Catecismo responde a esta pregunta. Vayamos juntos al párrafo 367. Y me parece providencial que hayas preguntado esto porque explícitamente este párrafo responde esto. Dice, a veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así, San Pablo, por ejemplo, ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor. Esta es una cita de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Esto lo enseñó la Iglesia en el Cuarto Concilio de Constantinopla en el año 870. Entonces, esta distinción entre alma y espíritu no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa, continúa el catecismo, que el hombre está ordenado desde su creación a un fin o a su fin sobrenatural. Y que su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. Entonces, alma, espíritu, ¿esto habla de una dualidad en el alma? No, esto no introduce una dualidad en el alma. Cuando se habla de espíritu, nos está indicando que nosotros, seres humanos, estamos ordenados desde nuestra creación a un fin sobrenatural. Vamos, que estamos hechos para algo más que solo este mundo. Que estamos hechos para algo más que solo esta vida. ¿Sí? Entonces, espíritu se refiere a eso, a este fin sobrenatural para el cual estamos ordenados. Y que nuestra alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. Como hemos dicho muchas veces en este programa, que Dios a través de una alianza que hace con nosotros por amor y nada más que por amor, quiere elevarnos de ser solo criaturas a ser hijos, capaces de vivir en comunión, en unión común con Él, capaces de ser partícipes de la naturaleza divina, como dice San Pedro en una de sus cartas. Esto realmente es impresionante, ¿no? Que no solamente somos criaturas destinadas a existir y dejar de existir. Miren, todo lo que existe, todo el orden creado, por ejemplo, las plantas, bellísimas, todas las especies que existen, los animales, con todas sus categorías, con todo lo maravilloso que es el reino animal. Bueno, el reino mineral, por ejemplo, con todas sus variantes, las estrellas, los planetas, el mismísimo Sol y la Luna. Los científicos cada día nos asombran más con lo que van descubriendo de esta naturaleza creada y nos dicen que por más bello que todo esto es, evidentemente, pues que tiende progresivamente hacia un final. Todo el orden creado tiene una caducidad. Nosotros hemos sido creados por Dios para no caducar, por así decirlo. Decía el texto de la sabiduría, por la envidia del enemigo entró la muerte en el mundo. Yo quiero pensar que cuando en el cielo se corrió la noticia de que Dios tenía planes de hacer unas criaturas a las cuales les iba a hacer participar de su misma naturaleza, de poder estar en una comunión íntima con Él, por ahí tal vez fue, estoy especulando, lo que no le gustó al enemigo de la humanidad, al diablo o Satanás, y que es cuando inicia su rebelión. Bueno, no sé, hay muchas teorías a este respecto, no estoy especulando. ¿A qué voy con esto? El otro día, mientras meditaba en el pasaje del Génesis 3, la tentación de Adán y Eva, recordé estas palabras de la serpiente antigua, como le llama San Juan en el Apocalipsis, donde le dice a Eva, seréis como dioses. Seréis como dioses. Y este elemento
resonó en el alma de Eva y de Adán. Resonó ahí, porque aunado a esta amenaza de muerte que significaba este Nahash, este leviatán, este monstruo terrible, este dragón, como le llama San Juan en el Apocalipsis. De esto ya hemos hablado cuando hablamos de Génesis 3, hay un programa hecho al respecto. Aunado a esta amenaza, estaba también este elemento, seréis como dioses, y esto de alguna forma resonó en el corazón de Adán y Eva, porque resulta que Dios, por ejemplo, cuando vamos a esta carta de San Pedro, y la leemos en el contexto de la alianza nueva traída por Cristo, dice San Pedro, ahora somos partícipes de la naturaleza divina. Es más, vamos a buscar la cita para decirla textualmente y que la puedan leer y se puedan maravillar. Denme solamente unos segundos, es muy fácil encontrarla. Está en una de las cartas de San Pedro. Denme un par de segundos y la encuentro y la comparto. ¿Por qué? Porque es realmente de notarse y de rescatarse esto. Aquí está, segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1. Dice, en el versículo 3 y siguientes, su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado, por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas se hicieran partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Para que por ellas se hicieran partícipes de la naturaleza divina. A ver, Dios tiene naturaleza divina, nosotros no. Nosotros tenemos naturaleza humana, pero Dios ha querido hacernos partícipes, hacernos que tengamos parte en su propia naturaleza divina. Por eso digo yo que estas palabras del tentador sabía cómo llegar y unir su amenaza a algo seductor, porque de alguna forma él conocía tal vez este plan de que fuésemos realmente en la plenitud de los tiempos partícipes de la naturaleza divina. Seréis como dioses. Es que Dios sí quería esto, pero quería que nosotros lo hiciéramos a su manera, no a nuestra manera. Seréis como dioses. Y aquí resulta que no es que le pidamos mucho a Dios, sino que le pedimos muy poco. Los primeros cristianos llamaban al proceso de crecimiento en la vida espiritual divinización. Cuando alguien recibía los sacramentos de iniciación y se alimentaba con el sacramento de la Eucaristía e iba creciendo en su vida cristiana, iba creciendo en virtud, iba creciendo en gracia, le llamaban a este proceso divinización. Dios que nos está haciendo participar de su naturaleza divina. No es que Dios no quiera esto, lo quiere, pero a su manera. Y lo que el enemigo vino a hacer fue trastocar ese plan para sacarnos de la manera de Dios, de su voluntad, y meternos a otra voluntad que no es la de Dios. En el Génesis 11 hay otro ejemplo de esto. Cuando se narra el pasaje de Babel, dice que los hombres estaban construyéndose a sí mismos un nombre. Hagámonos un nombre. Y Dios los dispersa para que esto no continúe. Estaban buscando construirse un gran nombre por sí mismos, a su modo, a su manera. Pero Dios dice, las cosas a mi manera son mejor. Y en el capítulo 12, ¿qué le promete a Abraham? Haré de tu nombre un nombre grande. Pero unos versículos atrás parece que eso no le había gustado a Dios. Claro, cuando los hombres buscan hacerlo a su manera. Es que Dios nos quiere dar esto, pero por su camino, que es con mucho el mejor. Todo esto, para llegar a esta cuestión. Un Dios que ha querido llamarnos a un orden sobrenatural. Un Dios que nos ha dado un alma capaz de entrar en una comunión íntima con Él. Y esto implica inmortalidad. Porque para estar en una comunión íntima con Dios por toda la eternidad, implica que
podamos ser inmortales. Aristóteles decía que la felicidad verdadera es una felicidad completa, no parcial. Y la felicidad completa también demanda inmortalidad. Porque si la felicidad solamente es para este mundo, no es felicidad completa. Este deseo interior de felicidad completa que todos llevamos dentro, es también una señal de esta inmortalidad que todos llevamos dentro. Muy bien, hacemos un corte. Hacemos un corte y regresamos con este programa de la inmortalidad del alma. Ya nos queda muy poco. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso. Eterno, en el sentido o ya existía en la mente de Dios. Estamos de regreso. Estoy viendo aquí algunos de sus preguntas, perdón. Por ejemplo, Luis Jorge García Velázquez. Luis Jorge, un saludo. Dice, ¿el alma es eterna? Dice, si se crea a partir de la concepción, ¿se hace eterna a partir de ahí? ¿O ya existía en la mente de Dios? Inmortal es que no muere, pero eterno es que existe desde siempre. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a ver. Eterno, en el sentido que tú lo manifiestas, de que algo que ha existido siempre, que no tiene principio ni fin, en ese sentido no. En ese sentido nosotros no somos eternos. Hemos sido creados, por lo tanto tenemos un principio. Todas las criaturas tienen un principio, por lo tanto, ninguna criatura es eterna en este sentido estricto de la palabra. Dios es eterno. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo no tiene principio, no tiene final. Alguien de pronto dice, bueno, los niños pequeñitos, ¿no? A mí me creó Dios, pero a Dios, ¿quién lo creó? A Dios nadie lo creó. Es la causa sin causa. Es el principio increado. En ese sentido, el alma no es eterna. El alma es inmortal. Ha sido creada por Dios. Introduce Luis Jorge una pregunta interesante. ¿Existía ya el alma en la mente de Dios? Bueno, digamos que en la mente de Dios, por ejemplo, dice la carta a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo, nos eligió para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Podemos pensar que en la mente de Dios, Él ya nos conocía, sabía de que de nuestra creación nos crearía, pero el catecismo, en los párrafos que leíamos anteriormente, voy a regresar a él, párrafo 366, dice, la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. Directamente creada por Dios en el momento de la concepción, dicen algunos otros documentos. Por ahí hay quien piensa que hay en el cielo, hay como un gran almacén de almas y conforme van ocurriendo concepciones se van asignando, ¿no? No. En el instante de la concepción Dios crea un alma. Ahora, ya que estamos en esto, es conveniente que nosotros aclaremos un par de cuestiones más. Dice, por ejemplo, el mismo catecismo en el párrafo 1005. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo. Eso queda claro, ¿no? Se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Hay que aclarar esto porque veo que hay algunas preguntas también en este sentido. En otra parte, el catecismo, por ejemplo, en el párrafo 996 dice, para muchos es comúnmente aceptado que después de la muerte la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero ya llegar a manifestar, no solamente será de manera espiritual esta vida que no tendrá fin, sino también corporal, debido a la resurrección. Entonces esto es el punto donde la fe cristiana encuentra mayor oposición e incomprensión. La resurrección, recordemos a Pablo predicando en el Areópago a unos griegos que ya creían en la inmortalidad del alma, pero cuando les habló de la resurrección del cuerpo, ahí sí que unos le dijeron, a ver, de esto otro día nos hablas.
Nosotros creemos en una vida que no tendrá fin, donde estaremos unidos cuerpo y alma. Corpus et anima unus. Cuerpo y alma unidos para siempre, ya sea en la gloria o en la condenación. Esto significa que el cielo se gozará en cuerpo y alma, no solamente en alma. Como Cristo resucitó con cuerpo y con alma, como María Santísima fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Cristo es la primicia. María Santísima es en quien la redención traída por Cristo, la salvación traída por Cristo, se ha aplicado de manera primera, pero que a todos nosotros, en la fe, eso esperamos, nos será aplicado también, en cuerpo y alma, gloriosos, el cielo, o en cuerpo y alma, unidos para siempre, la condena también. Hay que tener esto en mente. Un par de aclaraciones porque ya nos vamos, ¿no? Ya nos tenemos que ir. Algunos errores acerca de la inmortalidad del alma que algunos filósofos griegos ya tenían y que algunos siguen teniendo el día de hoy en algunas otras concepciones filosóficas. Por ejemplo, hay quien piensa que el alma que tenemos de alguna manera es un elemento material. Por ahí hay una teoría muy chistosa que se difundió de que cuando en el momento de la muerte, si se tuviera una báscula súper precisa, el cuerpo de una persona pesa cierta cantidad justo antes de la muerte y después de la muerte justamente otra cantidad. ¿Por qué? Porque dicen, esto sería el peso del alma. Algunos proponen que el alma pesa 21 gramos. El alma no puede tener peso, es inmaterial. Porque si fuese material, si tuviese algún elemento material el alma, tendería, como todo lo material tiende, a la caducidad y por lo tanto no podría ser inmortal. El alma es inmaterial e indivisible, porque también lo que se compone de partes tiende a la caducidad y el alma no caduca. Es inmaterial, es indivisible. Y otro error acerca de la inmortalidad del alma se llama metempsicosis o transmigración de las almas o reencarnación. Esto es incompatible totalmente con la fe cristiana. De esto yo he hecho programas enteros. ¿Resurrección o reencarnación? Resurrección, totalmente distinto. De la reencarnación será para hablar en otro tema, pero hoy no quería dejarlo pasar. La reencarnación es totalmente incompatible con la fe cristiana. Si la reencarnación fuese verdadera, la cruz de Cristo sería ineficaz. Y la cruz de Cristo es eficaz. La sangre derramada por Cristo es eficaz. Por lo tanto, no, el cristiano no cree en la reencarnación, porque la reencarnación no es posible. El cristiano cree en la resurrección. Y esto también implica que tenemos que pensar que esta vida es la única oportunidad que tenemos. No hay otra. El momento de la muerte es uno de los momentos más importantes de nuestra vida. Porque según en el estado que estemos en ese momento, pues dependerán muchas cosas. Entre ellas, dónde pasamos la eternidad. Pongámosle entonces más atención a meditar sobre estas realidades últimas, sobre nuestra alma inmortal, que se unirá con nuestro cuerpo nuevamente, que la muerte es solo una separación temporal entre cuerpo y alma, que nuestra alma inmortal es individual, es indivisible, es inmaterial, que al morir no nacemos como una gotita que cae en el océano y se pierde su identidad por completo. No, eso no es tampoco la eternidad. Pensemos en esto, meditémoslo, pidámosle a Dios la luz del Espíritu Santo para llevar esto a la plenitud del entendimiento y a la plenitud de la vida cristiana aquí, porque la vida cristiana aquí determina la vida eterna allá. Muy bien, nos vamos. Agradezco muchísimo sus correos, sus llamadas, sus mensajes en Facebook, su atención. Que Dios les bendiga, que María Santísima les acompañe y si el Señor lo permite, nos encontraremos nuevamente para compartir más apologética, compartir más razones de nuestra esperanza. Muchas gracias. You sent your Son from heaven to earth to die for me.